Creer es tener una imagen acerca de cómo funciona el mundo y cómo es. Cualquiera sea la cosa en la cual uno cree, guía el vivir de uno. O a veces uno busca creencias para justificar los comportamientos. El cerebro es el que fabrica nuestra realidad. Lo que creemos es realidad para nosotros. Yo creo en el ser humano, creo en la naturaleza. Creo en todo, creo en la Virgen, creo en los ángeles, creo en el acto de la fe. Yo creo que la democracia es el derecho a uno tomar decisiones sobre su propia vida. Yo creo que las cosas son en la medida de... Antes sí, pero ahora ya no, ya no creo. En el primer desarrollo, letra C, por favor. C. El inconsciente es un concepto que es bien antiguo, o sea, Freud como que lo capitalizó, pero viene de Schopenhauer y algunas bases están en Spinoza. Incluso Sócrates, porque Sócrates hablaba de eso, conócete a ti mismo, que lo toma de los oráculos de Delfos, que los oráculos de Delfos tenía 4 mensajes. El primero era conócete a ti mismo, el segundo era nada de más, y el tercero era una E, misteriosa que no se sabe de dónde viene. Lo que llamamos realidad, por ejemplo, es una especie de delirio colectivo a la que nos adaptamos todos para poder comunicarnos, pero el inconsciente insiste de otra manera, existe, se presenta, se aparece y tiene otro ritmo, no tiene un ritmo lógico, normal. Sino que, o sea, hay una lógica, pero que no es la lógica racional, no es la lógica consciente. Entonces, cuando tú quieres decir algo pero dices otra cosa, es la presencia evidente de que hay algo que está pensándose a través tuyo y que no es lo que tú estás creyendo pensar. Entonces, de alguna manera es una apertura a lo desconocido. Yo creo que el inconsciente es un ámbito de todos nosotros, al que progresivamente nos hemos ido como comiendo, o sea, dándole menos espacio de que exista, ¿ya? De entenderlo o de reconocerlo, ¿ya? A ver, perdón, para mí el inconsciente es no tener, digamos, el control sobre un tema en particular. O sea, es algo que yo de algún modo inhibo cuando estoy consciente, pero que se manifiesta cuando estoy inconsciente, porque pierdo este control voluntario de determinada situación. Ahí están todos los sueños, lo que usted no ha podido realizar, ¿cierto? Sus deseos, digamos, sexuales, ¿cómo se llama? Que están insatisfechos, en todos los ámbitos. Entonces ahí afloran. El cerebro es una máquina muy perfecta. Claro. La racionalidad moderna ha como escindido la psique del hombre. El hombre es consciente e inconsciente. Y el inconsciente es una base, curiosamente, una base de conciencia, de elementos para la conciencia, del cual tú no puedes prescindir. Como un mundo oculto, que es mi mundo, en tu mundo también, pero con el cual tú no tienes tanto contacto y que está lleno a veces de misterios, ¿me entiendes? Y de deseos y de pulsiones, de deseos de hacer cosas, de celos, de envidias, de alegrías, de tristezas, de miedo, que a veces tú no estás tan consciente que los tienes.
Vamos a empezar la anestesia. Vamos a inducir sueño. Una manito. Pongámosle más manito. Lo que hicimos fue inducir un coma farmacológico, que el paciente esté inconsciente, dormido, pusimos relajante muscular y cuando ya haya hecho efecto el relajante muscular y el paciente esté suficientemente dormido, lo que vamos a hacer es intubar. O sea, el inconsciente no está en alguna parte del cerebro. El inconsciente es una descripción que nosotros hacemos de lo que pasa, pero típicamente si uno considera, porque la conciencia tiene muchas definiciones, si uno entiende el inconsciente como el darse cuenta de las cosas, el inconsciente es una parte pequeña de lo que hace el cerebro. El cerebro hace muchas cosas al mismo tiempo. Tiene que ocuparse de mantener el corazón latiendo, de tener los músculos andando, de respirar, de escuchar, de ver, de tocar, todo al mismo tiempo. De regular la temperatura, de regular la cantidad de azúcar en la sangre, etc. Y de estas cosas, solo algunas de ellas estamos conscientes. Es decir, de todo lo que hace el cerebro, solo una pequeña fracción entra en esto que llamamos la conciencia, ¿no? Por lo tanto, no es una actividad muy importante para que el organismo mantenga su integridad física, digamos, ¿no? Lo que necesita el cuerpo es comer, dormir, etc. No necesita estar consciente. Con los chinos, aquí delante la mar. Se alinea de ir a anticipar. En el tinto, cuando tiene las octavas de fa. Pipo, 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 pipo. Yo he sido siempre músico, así que no sé. No es que me gustó la música en un momento dado y yo dije, me está gustando esto, yo quiero ser músico. No. Siempre, desde que tengo recuerdo, me he comunicado a través de los sonidos. Uno de los temas mitológicos que se ha tratado mucho en música es el tema de Orfeo, el mito de Orfeo, que Eurídice ha muerto y Orfeo va al mundo subterráneo a buscarla y la encuentra. Pero el encargado del mundo de las sombras le dice, está, y puede volver contigo al mundo, pero no la puedes mirar. Entonces, bueno, y sabemos el resto, ¿no es cierto? Él se da vuelta, la mira y ella desaparece. Ahí hay un mito que refleja, que se ha expresado muchas veces en música. Orfeo era un músico, porque para lograr esto, Orfeo está tocando su instrumento para convencer al mundo subterráneo de ver a Eurídice, ¿no? Los convence, pero le dicen, pero no lo puede mirar. Si uno reflexiona un poco sobre ese mito, hay lo que tú estabas preguntando, supongo, hay un aspecto inconsciente que si lo tratamos de racionalizar, desaparece. Seba, cuando estaba en cuarto medio,
en octubre más o menos, 16 de octubre fue, la madrugada del 17. Tuvo un accidente automovilístico, ellos venían de una fiesta, venían seguramente a súper alta velocidad y se chocaron con un árbol, se salieron de la pista y se fueron contra un árbol. Entonces, bueno, Sebastián quedó inmediatamente inconsciente. Cuando ya abro más los ojos, ya tengo algún grado de involucramiento con la realidad. Y esto te da para pensar, bueno, ¿desde dónde hasta dónde empieza la realidad? Bueno, el sueño tiene dos grandes etapas, ¿cierto? Una es la llamada el sueño no REM, que en verdad corresponde a lo que intuitivamente uno cree que es el dormir. Durante el sueño no REM, tú te mueves poco, la frecuencia cardíaca, o sea, el pulso disminuye, baja la presión arterial, respiramos más lento. Como te repito, es lo que uno se imagina del sueño. Ahí tú estás tendido en la cama, tranquilo. Pero también hay otra etapa que es el sueño REM. Y en ese momento se producen los sueños propiamente tales. En ese momento tenemos la imaginación onírica. Yo he estado en lugares, en los sueños que nunca he visto en mi vida, gente que nunca he visto así. ¿De dónde sale esa gente? ¿Será un subconsciente, así, un orden de la cabeza? Anda a saber uno, así, tanta información que uno tiene en el cerebro que de noche se manifiestan. Las neuronas no duermen, ¿no sé? Casi siempre sueño que me persiguen, así. No sé por qué. Una vez también soñé que era un pulpo. Sí, cuando chico soñaba con los dinosaurios. Sí. Que siempre me perseguían los dinosaurios. No, ahora no, pero sí me pasaba cuando chica que soñaba que flotaba, por ejemplo, y era algo que yo soñaba todos los días. Hay sueños a veces que llegan personas que no son personas de aquí, son otras personas, pero las veo. Y despierto y después sigo sabiendo lo mismo, así que tengo que mejor ya despertar, levantarme porque... Cuando sueño generalmente no recuerdo lo que soñé. Entonces, recurrentes no tengo ninguno porque... Y si los tengo no me acuerdo. Como 2 o 3 veces soñé que mi mamá me metía las manos al enchufe. Ay, no me pregunten porque yo no sé soñar. Gracias a Dios. No tengo sueños. No. Pero cuando usted está durmiendo, el inconsciente sale a vagar, porque ahí los sueños, ahí aparecen los sueños. Según Freud, ¿me entiende? Ese caballero, ¿lo conoce usted? Ya, ese dice que los sueños son deseos no insatisfechos. A usted le gusta un lolo, entonces en el sueño usted lo va a ver. Los sueños, una forma de expresar el futuro o lo que sentí. Eso yo pienso lo que solo soy.
baile San Victorino, siguiendo la devoción. Los sueños son bien importantes porque antiguamente y ahora siempre uno se veía en los sueños, y el soñar es parte fundamental para saber lo que uno está haciendo, para saber cómo viene el tiempo. Dice que cada vez que él va a hacer algunas cosas importantes sueña, tiene sueños. Los sueños son parte de la vida. Para la gente antigua, tus antepasados se comunicaban contigo a través de los sueños. Entonces soñar era algo muy importante. Por eso, por ejemplo, que a mí mis tías, las más viejas, siempre dijeron, o yo siempre escuché que ellas dijeron que no había nunca que despertar a una persona, que había que siempre respetar el sueño. No había que ir y despertar a una persona porque era el momento en que ellos, los antepasados, podían estar comunicándose con esta persona, y tú la despertás y cortáis esa relación. Entonces, la actividad onírica es una actividad que ocurre solamente durante parte de la noche, no durante toda la noche. Que se piensa que hace esa actividad no está claro, pero mucha gente ahora está de acuerdo en que la actividad que ocurre dentro del sueño sirve para el aprendizaje, para que el cerebro ensaye cosas que ha hecho durante el día o que refuerce ciertas cosas que hizo para aprenderlas mejor. Y de hecho es muy claro que falta de sueño impide el aprendizaje. Esta sociedad normal, esta sociedad actual, en cierto modo, te facilita el que tú duermas poco, porque ahora existe este día de 24 horas. Tú tienes ofertas para 24 horas. Televisión, cable, internet. De hecho, solamente el advenimiento de la luz eléctrica significó que la población en general durmiera 1 hora menos. Por el golpe que tuvo el Cevita, que fue, él iba sentado atrás en el auto, al medio, y por el tipo de accidente se golpeó la frente, en el vidrio adelante se golpeó hacia atrás y hacia los lados. Entonces lo que tuvo fue un daño de las neuronas, los axones, se llama en términos médicos daño axonal difuso, y una lesión a nivel de protuberancia derecha, que es una parte del cerebro. También tuvo cambios en su personalidad. Sebastián era súper tímido, y él, relacionado con un golpe que tuvo aquí en el frontal, quedó lo que se llama en medicina frontalizado. Es como que tú ya no tienes el filtro de, a ver, tú estás pensando esto, pero esto yo no lo debo decir porque esto me va a complicar, qué sé yo. Él dice lo que piensa. Ahora es una persona que no tiene vergüenza, que es desinhibido, que dice lo que piensa, y eso le ha traído hartos problemas a él. Porque nosotros no estamos acostumbrados a que de repente nos digan cosas que no queremos escuchar, aunque sepamos que son verdades de nosotros mismos, o de nuestra familia, o del entorno, no sé, de la relación de amistad. Así lo veo. Déjalo afuera. Ah, ya entraron. Viejo maestro ya. Me acuerdo, no, nunca se me olvidó. Él explicó en la primera clase de primer año, en la carrera de licenciatura en arte, a los primeros chicos que iban entrando, él dijo que el artista tenía que aprender a entrar
en tierra de nadie, porque cuando uno entraba en tierra de nadie, entraba solo. Nadie te podía acompañar, era un lugar a donde tú entrabas y solo. Y que ahí te ibas a encontrar con los peores demonios de tu interior y también con las verdades más absolutas. O como decir, en el fondo es un mundo en el que tú tenés que entrar y recorrer y vas a encontrar las respuestas a las preguntas que uno se hace como artista. Bueno, los invito a que vayamos a ver este último trabajo mío que está puesto acá en el Bellas Artes y que se llama El Aparecido, que entonces tiene que ver con este inconsciente que se nos aparece y que cuando llega a tocar al consciente, entonces yo digo, ¿lo voy a tolerar? No lo voy a tolerar. Si no lo tolero, entonces lo tiro de vuelta. Y si tolero un poco, entonces elaboro ese fantasma que me viene a visitar. Y esto nos pasa el día entero. ¿Ah? Sí, claro. Todo el día nosotros estamos pensando. El programa de hoy comenzamos con la primera sinfonía de Beethoven y al final vamos a tener Pedrito y el Lobo de Prokofiev con Patricio Sabaté de narrador, o sea, con toda la historia de todo y la muestra de todos los instrumentos, todo eso. Ese es el programa de hoy. Quisiera contarles una historia. Ya, baja. La historia de Pedro y el Lobo. Una fábula musical donde los personajes están representados por diversos instrumentos. El héroe de nuestra historia, tan importante, que está representado por todos los instrumentos de cuerda de la orquesta. ¿Filmaron eso? Ya, vamos. Es claro, en Pedrito y el Lobo es realmente una fábula. El propio compositor Prokofiev concibió todo esto. Y es muy interesante porque así como le contaba, las fábulas parecen una cosa como muy simple, de que van mostrando y uno lo van guiando y después se termina y uno se queda pensando. En la rama de un árbol estaba un precioso pajarito. Todo está tranquilo y apacible esta mañana, dijo piando alegremente.
siempre estamos pensando otra cosa de lo que creemos. Hay una especie de doble escena, un escenario diferente al que estamos creyendo estar, digamos, y que tiene que ver con el sueño, que tiene que ver con los síntomas, que tiene que ver con los equívocos, con los errores, con los vacíos, con los espacios que están desocupados por la razón de alguna manera. Entonces, ahí está la verdad, digamos, ahí está la verdad del sujeto. Un diálogo de Platón, que se llama Ilión, que es sobre la poesía justamente, sobre el poeta. Bueno, dice ahí de distintas maneras varias veces Platón que un dios les sorbe el seso a los poetas, o sea, un dios los hace irracionales. Les sorbe el seso significa no tener razón. Bueno, y que los poetas hablan, lo que hacen los poetas, lo que escriben o hablan, es el dios, con T minúscula, el que está hablando a través de ellos. No me acuerdo la frase exacta, pero lo dice varias veces. Esa palabra, el Dios, bueno, es la palabra el inconsciente, visto hace 2500 años. Lo de pionero me cae por el cajón, porque yo quiero estar en la primera línea de batalla, el trompeta del regimiento o el tipo que va con el machete por el Amazonas, ¿cachai? Pero mentalmente, porque nunca me ha dado para irme a recorrer el mundo, a irme a la India. Lo mío tiene que ver con el inconsciente, lo mío tiene que ver con abrir las puertas que hay en el suelo, las puertas que hay en todos los suelos, en el suelo de la mente, en el suelo del inconsciente. Utiliza mucho el término inspiración. O sea, es como que de alguna manera el compositor recibiera una inspiración, o sea, que el producto que él está haciendo como que fuera anterior a sí mismo y él fuera un traductor de eso que está oyendo. La palabra para mí, inspiración, es una vergüenza, mijita. ¿Qué es eso? Pensemos en el verbo respirar, que es más bonito. Tú sabes que hay un verbo respirar y hay un verbo expirar. Pero uno vive más con el miedo a la expiración que con el encanto de la respiración. Y si adelgazas un poco la mirada, tanto respiración como expiración tienen que ver con espíritus. Espíritus en el buen latín viejo, que tiene que ver con el griego viejo también. Espíritus soplo. En el latín romano, no en el latín de cocina de los curas, en el latín romano del Imperio Imperial se decía esta frase: Spiritus ubi vult flat. El espíritu sopla donde quiere. Qué bonito es ese. Fíjate que con el manejo y el control de la respiración, por ejemplo, uno puede manejar una crisis de pánico. Puede superar un estado depresivo, puede por lo menos trabajar en un estado depresivo. Aliviar la experiencia depresiva. Con la respiración uno puede inducir a un estado de mejor calidad del dormir. Con la respiración se puede quedar dormido.
Con la respiración puede controlar la ira. Entonces, la respiración juega un rol muy importante. Y tan interesante y importante es que si tú observas la vida, el proceso de vida se desarrolla entre una inhalación cuando nace y en una exhalación cuando se muere. Mira, la vida es muy especial, yo no sé, el Cevita siempre quiso estudiar música. Lo que pasa es que era nuestro hijo mayor y tenía muy buenas notas y era un cabro muy talentoso, entonces para nosotros que él estudiara arte o música en esa época era súper complicado. Y bueno, y finalmente lo logró. Por otros caminos llegó igual al arte y a la música. Sí, mi vida gira en torno a la música y a la rehabilitación. Definitivamente. Mi cabeza casi todo el tiempo está pensando en la rehabilitación. Porque la recuperación de la normalidad es demasiado importante para mí. O sea, si tú miras ahí, si tú miras ahí a toda la gente, yo quiero ser como ellos, ¿cachai? Entonces, debo trabajar y luchar por recuperar eso que perdí. Es muy difícil definir cuáles son los comportamientos y las actitudes adecuadas para el más sano desarrollo del ser humano. Y yo creo que el ser humano, la capacidad que tiene es muy amplia y es muy moldeable. O sea, el ser humano puede ser de múltiples formas. Todas esas múltiples formas son válidas, son súper válidas. Y por eso creo yo que Dios no se mete mucho más. Hay muchísimas enfermedades que tienen su origen en el cerebro y cada vez más, de que eso está tomando creciente importancia. El problema con las enfermedades es que para poder hacer algo con una enfermedad hay que tratar de entender cómo funciona el cerebro cuando está normal. Y eso no lo sabemos todavía. Entonces, si uno quiere arreglar un auto, necesita saber cómo funciona el motor. Si yo no puedo arreglar un auto porque no sé cómo funciona, el mecánico sabe. Yo no puedo arreglar un cerebro porque yo no sé cómo funciona. El problema es que nadie más tampoco sabe cómo funciona. Entonces, muchas de estas enfermedades hoy no tienen cura o tratamiento porque no sabemos cómo funciona. Entonces, no sabemos que está malo porque ni siquiera sabemos cómo funciona cuando está bueno. Entonces, esto ha ido muy lento. Entonces, una gran cantidad de enfermedades que tienen relación con el cerebro hoy todavía no se sabe. Están siendo exploradas intensamente.
Ahora, ¿qué es la realidad? Eso no se sabe, mijita. Yo no sé. El vocablo de inicio en el viejo latín también, res quiere decir cosa. Yo soy la realidad, tú eres la realidad, pero el sol es la única semilla. Entonces, esas son frases mías. La realidad. Ahora, de todas maneras, la realidad se da, pues, y es imperativa su presencia y su vigencia. Porque si tú no sabes, no le das una salida a tu inconsciente, no le das un camino, un espacio, se queda atrapado dentro de ti. Entonces una enfermedad, un síntoma, no es más que el inconsciente dando vueltas en torno a ti mismo. Entonces, por ejemplo, si tú no quieres decir algo, ese algo se dice de alguna manera igual, aparece en tu cuerpo, en tus pensamientos. Hay una línea continua entre la mente y el cuerpo. Entonces, todo lo que tú no puedes decir en el lenguaje o verbalmente, lo dice tu cuerpo, o lo dicen tus actos. Yo creo que tiene que ver también con una cosa histórica del control de la vida. Y siempre digo esto cuando uno define qué es normal y qué es anormal. Ridículo. O sea, pero hay históricamente, o sea, si uno piensa, este espacio del inconsciente es un espacio menos palpable o menos encasillable, y en términos individuales tremendamente importante, en términos sociales históricamente problematizado, porque yo creo que sí, porque todo el espacio del inconsciente, al ser menos, entre comillas, controlable, o sea, si tú piensas y esto ya es como más sociológicamente, o sea, ¿qué tú buscas en el ámbito social? Es normar las conductas, es normar, o sea, que las cosas funcionen de acuerdo a ciertos patrones. Esto sí, esto no. Para que tú seas funcional a la sociedad tienes que hacer y comportarte de esta manera. El inconsciente, en esa lógica, es ese espacio de lo diverso, de lo propiamente humano, y de lo propiamente mío, y de mi historia y de mi manera de ser, que se conforma por varios aspectos. Si tú preguntas en el fondo por qué las drogas, independiente que uno no le quiera poner la connotación negativa y todo, quizás son las maneras que sí tenemos hoy en día de conectarnos con eso, o sea, como en este espacio de la no racionalidad, o con este espacio del no control, o el espacio en donde uno puede tener una válvula como más de escape. Y yo creo que eso no tendría que ser así si nosotros lo pusiéramos más sobre la mesa, o lo valoráramos más, o nos conectáramos más. Pero las drogas han existido siempre, se han utilizado siempre. De hecho, las religiones mismas, incluida la católica, también las experiencias místicas de los profetas, etc. Si tú te vas a la literatura, todas están asociadas al uso de sustancias de distinta índole, digamos, desde hongos, desde alcoholes, o los chamanes en Siberia, etc. Mismo Latinoamérica, la ayahuasca, en fin. Son parte de la... Es como que te hablara yo, no sé, del arte y los seres humanos. Algo que nació con nosotros, bueno, el uso de sustancias siempre ha sido así. Se cuenta en la tradición de la India que algunos maestros, tratando que el discípulo o el alumno llegue a determinado estado de conciencia y esa persona no lo logra, en algún caso le dan droga para que experimente el estado de conciencia, lo mismo que podría hacer un terapeuta profesional, ¿no?, con una persona. Pero eso generalmente no se usa. No se usa porque no sabemos manejarlo.
Para nosotros el objetivo es precisamente que le perdamos el miedo a las drogas, no para que consumamos más drogas, sino para que la sociedad enfrente mejor el tema de las drogas. Si una persona preparada que sepa sobre las drogas, seguramente se va a hacer menos daño que una persona que no tiene idea, que sabe que la cuestión es lo peor y tiene que estar escondido consumiendo droga debajo, que sus papás no lo pillen y haciéndose cagar con su amigo en la noche en los carretes. ¿Me entendí? Ahí parte todo. Ahí parte la relación de las personas con las drogas. Y algunas terminan muy mal. Y le damos con echarle la culpa a la droga. Es como que en la economía le echáramos la culpa a la plata de todo. Y son las políticas de cómo uno hace economía, no la plata, digamos. ¿Me entendí? Es cómo hacemos a las personas instrumentos de mayor capacidad de autorregulación, de responsabilidad. Por ahí. Hay gente que no debiera fumarse un pito, como hay gente que no debe tomar, por razones biológicas o psicológicas. Si te sentís mal contigo mismo, no es la idea tomar ningún tipo de droga, por ejemplo, si no estáis emocionalmente más o menos equilibrados, porque probablemente con estimulantes, depresores te puede ir a la cresta. En fin, entonces, no es que tenga algo bueno o algo malo. El tema está en que es decisión de las personas adultas y mayores de edad resolver lo que hacen con su cuerpo. Yo creo que sobre todo hay que tener un cuidado con lo que pasa como normal, como legal, como necesario y que es terriblemente negativo. O sea, en toda la industria farmacéutica en Chile es terrible. O sea, la gente toma una cantidad de medicamentos. El caso de las mujeres, las mayores tasas de depresión de Latinoamérica están en Chile, ¿ya? Los mayores consumos de psicofármacos sin receta están en Chile. Entonces yo creo que nosotros tenemos una cosa media extraña con las drogas, partiendo por el alcohol. Yo creo que esa es la droga nacional por antonomasia. De hecho, el último 18 murieron 28 personas a causa de eso. Santísimo apóstol Pedro, le vengo a decirle adiós. No es por falta de memoria. Yo siento que improvisando uno se acerca más a la expresión como por parte del músico. Igual es obvio que improvisando estás haciendo tu forma de expresarte. Tú estás eligiendo las notas adecuadas. Pero también es cierto que al interpretar música que ya está escrita, uno logra otra forma, otra perspectiva de expresión. Si hay algo que me encantaría abrir sería justamente la puerta del inconsciente de Chile. Eso me encanta. Es un territorio que queda en el fin de todo.
en el norte está el desierto, cabe Bélgica en nuestro desierto. Hacia el otro lado un océano que es el más grande, hacia el otro lado la cadena montañosa más grande, que es insalvable, como por 8 pasos, no sé cuántos sean, podéis pasar para el otro lado. La Antártica es un territorio de inmensidades. Esas son nuestras catedrales, nuestras construcciones son piñuflas, no somos una cultura potente en ese sentido. Yo no conozco ningún otro país, y he vivido en varios años, ningún otro lugar en el mundo donde haya lo que yo siento como más propio mío y compartido con otras personas, los chilenos, que es el desgarro. Yo considero que los chilenos somos muy desgarrados. Considero incluso, ya es otro asunto en apariencia, considero incluso que la geografía en Chile es muy desgarrada. Entonces, el inconsciente colectivo chileno es volcánico. Estamos muy ligados a la tierra, pero de maneras que todavía no hemos descubierto. Los chilenos tenemos fama de explosivos, ¿cachai? De que nos vamos a las manos fácilmente. Y tenemos eso, que somos calladitos, pero guardamos, no somos capaces de ir liberando presión. Guardamos y explotamos. Tenemos un poco esa condición volcánica. A mí me encantaría poder adelantarme, pero la verdad es que los americanos, los chilenos, es algo que se está cocinando. O sea, no tenemos 200 años como país, tenemos 400 como acá parados, ¿cachai? Somos fantasmas flotando sobre el territorio, no tenemos una identidad todavía. Inconsciente colectivo chileno. Bueno, están de partida entre comillas, los padres de la patria, tanto como siempre Neruda, el golpe. Yo me imagino, o sea, Chile, yo cuando dicen Chile, yo me acuerdo de todo, ¿cachai? Lo que veo y todo, los reportajes, todo, eso me acuerdo yo. Y la pobreza de Chile. Bueno, igual la desigualdad un poco, el conflicto que tienen ciertas personas por el poder. Verde. Bueno, yo creo que los chilenos hoy día hay mucha religiosidad, son muy religiosos. Chile, somos, ¿cómo se llama? Chaqueteros. De repente los cambiamos la chaqueta a... Seguro, siempre les gusta ganar, ¿cierto? A nadie le gusta perder, pero los chilenos somos terribles, cambiamos de idea de la noche a la mañana, pero hay personas que pueden dar su vida, digamos, por un ideal. No sé, como muchas personas, como cada uno con sus amigos, con su mundo, como buenos para trabajar, como esforzados. De la gente chilena un poco quizás que a veces son muy altivos, un país que como que uno anda cada uno por su cuenta. No tengo una respuesta clara para eso, porque me cuesta empaquetar a todos los chilenos como en una frase. Siento que aquí en Chile, como en todas partes del mundo, una de las gracias es la diversidad de pensamiento y de experiencia. Creo que no hay un colectivo, creo que hay una colección más bien de cosas que son distintas y que es muy entretenida. Nosotros somos hijos de la globalización, que empezó con los grandes descubrimientos en el Renacimiento. Donde llega un tipo, se junta con otro, somos sincréticos. Y en esa majamama, en esa impureza, en ese sincretismo bastardo, está nuestro valor. Ahí hay identidad. Ese es el inconsciente que hay que despertar. O más bien, ese es el consciente que hay que ver. En el fondo, lo que busco es mirarse al espejo, ¿no? Sacándose el punto ciego y verse como uno es, pues, y lo que uno es un animalito que está construyéndose acá en América. Mi Chile no es un país de altivez o de que se llamará coraje, no hay coraje. Este es un país
cantado de miedo. ¿Y sabes tú cuál miedo? Miedo al miedo. La gente le tiene miedo al miedo y viven de eso. No pueden entender esta gracia del desafío, del, que ya te decía, no del descaro, pero de ir marchando con los pies y las rodillas bien firmes y no estremecerse por el plazo breve que te toca vivir. Chile es muy... Chile es como un sueño, yo encuentro. Es un mito Chile, ¿no? Porque es como... El chileno cuando está en Chile no se da cuenta porque uno cree que está en el mundo, pero cuando llegas a Chile primero te das cuenta que es el terminal, o sea, no hay más tierra, todos los pasajeros tienen que bajarse del avión. Y hay una especie de encierro entre la cordillera y el mar, y hay como una presencia de la televisión, por ejemplo, en la gente, y los titulares de los diarios son lo que pasó en la teleserie. Entonces la gente vive en un sueño, completamente dormida. Porcelana, libre, libre. Pues cierto que te quise y mi mamá lo supió. Pues cierto que te quise y mi mamá lo supió. Y con el pan